Cuando mi esposa me dijo que su nuevo jefe había cambiado y que las cosas se estaban poniendo difíciles en el trabajo, supe que se avecinaban problemas. Ella siempre había sido capaz de hacer bien su trabajo e incluso manejar responsabilidades más allá de su función, pero esta vez algo se sentía diferente. Un día llegó a casa visiblemente molesta y me contó cómo su jefe le había asignado trabajo para todo el departamento. Era injusto y pude ver que había llegado a su punto de quiebre. Dijo que no podía soportarlo más, que había intentado motivar a sus compañeros de trabajo para enfrentarse al jefe. Todos habían decidido enfrentarse a la gerencia, pero de alguna manera ella terminó llevándose la mayor parte de la culpa y la despidieron. Estaba devastada, pero intenté brindarle todo mi apoyo. Esto no era su culpa, era la realidad de un ambiente laboral tóxico. Apenas terminó de contarme lo que había pasado, su teléfono sonó. Era su amiga, una cercana, con quien solía trabajar. Resultó que su amiga también dejó la empresa, harta de la situación. Hablaron un rato y pude escuchar fragmentos de su conversación. Después de colgar, la noté un poco más aliviada. Supongo que saber que su amiga también se había ido la hacía sentir menos sola. Le aseguré que perder ese trabajo podría ser una bendición disfrazada. Nadie debería soportar que lo traten así y me sentía orgulloso de ella por defender su postura. No fue fácil y lo sabía. Durante las siguientes 2 semanas nos acomodamos a una nueva rutina. Ella se enfocó en sí misma, se tomó un tiempo para descomprimirse y tratamos de no pensar demasiado en el estrés de su trabajo anterior. Pasó tiempo poniéndose al día con amigos, reuniéndose con sus antiguos compañeros de trabajo y dando paseos para despejar la mente. Fue bueno verla reír otra vez, como cuando se reunía con su amiga a tomar un café. Se merecía ese tiempo para reiniciarse. Entonces, un día llegó a casa un poco entusiasmada. Dijo que su amiga había mencionado una vacante en el lugar donde ella trabajaba ahora. No era algo de lo que supiera mucho, pero su amiga parecía encantada y pensó que sería perfecto para ella también. Me ofrecieron una reunión, dijo. Su amiga podía arreglarlo todo, añadió, aunque todavía no había muchos detalles. No sabía exactamente en qué consistía el puesto, pero su amiga hablaba maravillas de la empresa. Mencionó lo excelente que era el ambiente de trabajo en comparación con lo que habían vivido antes. Honestamente, sentía curiosidad, pero también cautela. Parecía que había muchas cosas en el aire y prefería saber en qué se estaba metiendo mi esposa antes de lanzarnos de cabeza. Pero al verla sonreír de nuevo, no pude cuestionarlo demasiado. Le pregunté cómo pensaban llevar a cabo la reunión si aún había tantas incógnitas. Solo estaba siendo práctico, quería que ella estuviera segura de en qué se estaba metiendo. Ella se encogió de hombros y dijo que todavía estaban afinando los detalles, pero su amiga estaba segura de que podría lograr que la aceptaran. Al parecer, la reunión se llevaría a cabo en la casa de su amiga. Esa parte me pareció un poco convencional, pero no dije nada. Sabía cuánto deseaba mi esposa salir adelante después de todo lo que había sucedido, y tal vez así se hacían las cosas hoy en día. ¿Necesitas que te ayude con algo?, le pregunté. Pensé que tal vez podía ayudarla a prepararse, repasar algunas posibles preguntas de entrevista o incluso solo ayudarla con su currículum si era necesario. Ella sonrió y dijo que sería genial si solo la llevara hasta allá. No me importó en absoluto, si eso la hacía sentir más cómoda, lo haría sin dudar. Parecía genuinamente esperanzada, y eso era algo que no había visto en un tiempo. Acordamos un plan. La reunión estaba programada para las 6 de la tarde en un par de días. Ella pasaría tiempo con su amiga para concretar los detalles antes de entonces. Nos aseguramos de que su atuendo estuviera listo y le recordé que, pasara lo que pasara, me sentía orgulloso de que siguiera adelante. No había nada de que avergonzarse al dar un paso atrás y encontrar algo que la hiciera más feliz, incluso si significaba enfrentar algunas incertidumbres. La conduje hasta la casa de su amiga para la reunión. Estaba un poco nerviosa, pero pude ver la determinación en sus ojos. A medida que nos acercábamos, traté de tranquilizarla, diciéndole que solo necesitaba ser ella misma. Cuando llegamos, la dejé y la vi entrar. Estaba a punto de irme cuando mi teléfono vibró. Era ella, pidiéndome que le llevara su bolso.
Se lo había olvidado en casa y, al parecer, era algo que necesitaba de verdad. Sin pensarlo 2 veces, acepté y di la vuelta con el coche. De camino a recoger el bolso, llamé a mi amigo, mayormente para pasar el rato. Le conté la situación y cómo mi esposa iba a tener una entrevista en la casa de su amiga. Él se quedó en silencio unos segundos y luego dijo, ¿no te parece un poco extraño? Quiero decir, una entrevista en casa de alguien y ni siquiera sabe cuál es el trabajo exactamente. Lo desestimé, diciéndole que probablemente solo sería una reunión informal. Además, tenía curiosidad por ver qué tipo de oportunidad era. Mi esposa se merecía un descanso, y si ese trabajo podía ofrecerle un mejor entorno, entonces, ¿por qué no? Llegué a casa, agarré su bolso y volví a la casa de su amiga. Al acercarme a la puerta, golpeé y su amiga me abrió, dándome una cálida sonrisa. Parecía genuinamente agradecida de que hubiera regresado. Me invitó a pasar mientras aún estaban discutiendo algunas cosas. Dudé un momento, pero luego decidí entrar. Supuse que no haría daño tener una mejor idea de lo que estaba sucediendo. El lugar estaba ordenado y el ambiente era lo suficientemente amigable, aunque no podía quitarme de la cabeza lo que mi amigo había dicho antes. Dentro vi a mi esposa sentada con 2 personas, un hombre y una mujer, ambos vestidos con trajes que parecían costosos. Estaban hablando del trabajo y podía notar que mi esposa trataba de mantener la compostura. El hombre se presentó cortésmente y yo correspondí el gesto. Se sentía un poco formal para una reunión en casa de alguien, pero me guardé mis pensamientos. Hablaban de cómo el trabajo implicaba trabajar directamente con clientes cara a cara en lo que describían como un entorno de oficina cómodo. Sonaba bastante bien, pero la falta de detalle seguía molestándome. Decidí preguntar un poco más sobre en qué consistía el trabajo. ¿Qué tipo de responsabilidades va a tener exactamente?, pregunté. El hombre dio una respuesta vaga, diciendo que los detalles se explicarían una vez que ella empezara a trabajar. Parecían seguros de que le iría bien y terminaron la conversación diciendo, ven mañana y empezamos. Todo fue muy rápido y parecían casi demasiado ansiosos por tenerla a bordo. Mantuve mi cara neutral, pero algo en la situación me pareció extraño. Cuando terminaron, el hombre y la mujer se levantaron, se despidieron y se fueron. Esperé a que salieran antes de volverme hacia la amiga de mi esposa. Entonces, ¿cuáles son exactamente las funciones?, le pregunté directamente. Ella sonrió y dijo, oh, yo solo estoy en recepción, tu esposa hará otra cosa, pero no te preocupes, no es nada muy complicado. Asentí, aunque no me sentía más tranquilo. No iba a montar una escena ni cuestionar demasiado a su amiga. Mi esposa parecía contenta y por ahora eso era suficiente. Cuando terminaron, mi esposa me miró y decidimos que era hora de irnos a casa. Parecía animada y no quería agobiarla con mis dudas persistentes. Mientras caminábamos hacia el coche, no podía evitar sentir que quedaban demasiadas preguntas sin respuesta, pero por ahora me las guardé. Subimos al coche y me centré en conducir, mirándola de vez en cuando. Se la notaba esperanzada y no iba a quitarle eso. Regresamos a casa en silencio, con mi esposa contándome los pocos detalles de la conversación. Habló de las personas que acababa de conocer y de lo amables que parecían. Yo asentía, escuchándola y tratando de apoyarla. Decidí darle tiempo y ver cómo se desarrollaba todo. Esa noche, cuando llegamos a casa, no pude evitar expresar mis pensamientos. ¿No te parece todo un poco extraño? La entrevista en casa de alguien, las respuestas vagas sobre las responsabilidades. Simplemente se siente raro. Ella se encogió de hombros, claramente sin compartir mis preocupaciones. Creo que así se hacen las cosas a veces, dijo. Además, realmente no esperaba que tú estuvieras ahí, tal vez por eso no dijeron mucho. No fue exactamente una entrevista formal planeada. Asentí, aunque aún no estaba del todo convencido. Entiendo, respondí. Pero tu amiga me invitó a pasar y no iba a negarme. Ella esbozó una pequeña sonrisa y dijo, está bien. Veamos cómo va. Con eso, ambos decidimos dejar descansar la conversación y nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente nos levantamos temprano para su primer día en el nuevo trabajo.
No pude evitar fijarme en el vestido que escogió. Era bastante revelador, mucho más de lo que solía usar en su trabajo anterior. Alcé una ceja y pregunté, ¿por qué llevas algo así? ¿De verdad es necesario? Ella suspiró y me dio una respuesta muy directa, ¿sabes cómo es? La gente te juzga por cómo te ves. La primera impresión importa, y si verme de cierta manera facilita mi trabajo, entonces lo aprovecharé. No tenía mucho con qué discutir, aunque no me sentó del todo bien. Añadió, funcionaba en mi trabajo anterior. A veces te tratan mejor si te consideran atractiva, tal vez signifique menos trabajo y el mismo pago. La observé marcharse hacia el trabajo y, en el fondo, esperaba que todo saliera bien. Estaba decidida y quería confiar en que su instinto era acertado. El día transcurrió lentamente mientras me mantenía ocupado con distintas tareas, pero no podía sacudirme la sensación de inquietud en mi mente. Cuando por fin llegó esa noche, la encontré exhausta pero con una expresión satisfecha en la cara. Le pregunté cómo le había ido, esperando algo que me tranquilizara. Fue bien, dijo. La gente es amable. Trabajo con otras 2 chicas y nos llevamos bien. Asentí, sintiendo un poco de alivio. Pero luego añadió algo que me hizo alzar una ceja, ¿sabes? Me hicieron un comentario sobre no haberme depilado bien las piernas. Al parecer, todo tiene que estar impecable. Lo dijo con una sonrisa molesta. No lo podía creer. Eso es ridículo, dije negando con la cabeza. ¿Por qué siquiera importa? Ella solo se encogió de hombros, claramente sin verse demasiado afectada. Es parte de la imagen, supongo, dijo. Y solté un suspiro. Todo me parecía tan superficial, pero ella no parecía muy inquieta, así que decidí dejarlo pasar. Más tarde esa noche, mientras nos relajábamos, recibí una llamada de algunos amigos y de algunos familiares. Querían reunirse y celebrar, tal vez solo pasar una velada agradable con todos. Hacía tiempo que no nos veíamos y parecía una buena oportunidad para relajarnos. Me volví hacia mi esposa y le dije, parece que tendremos un día ocupado mañana. Primero vamos a visitar a mis padres un rato y luego tendremos algunos amigos aquí en casa para una pequeña reunión. Ella me miró, un poco cansada pero sonriendo. Suena bien, dijo, asintiendo. Podía notar que todavía estaba asimilando su primer día, pero parecía dispuesta a seguir el plan. Pasar tiempo con la familia y los amigos quizá fuera justo lo que necesitaba para desconectar después de un día largo de trabajo. Yo también necesitaba distraerme, tal vez al ver a todos se me quitaría esa extraña sensación que todavía tenía sobre su trabajo. Además, quería que ella tuviera algo positivo que esperar, algo más allá del trabajo. Pasamos el resto de la noche hablando de los detalles, a qué hora salir, qué llevar y qué preparar para nuestros amigos. Fue bueno tener otra cosa en la que enfocarnos, algo simple y familiar. Me aseguré de que todo estuviera listo para el día siguiente y ambos nos acomodamos para dormir, tratando de relajarnos. A pesar de todo, seguía queriendo que ella se sintiera apoyada, y sabía que demostrarle que me importaba su trabajo y nuestra vida juntos era importante. Finalmente, mientras nos preparábamos para dormir, le pregunté una vez más, ¿estás segura de que estás bien con todo? Mañana podría ser un día agitado, pero debería ser divertido. Ella me sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. Sí, estoy bien, dijo. Estoy deseando que llegue. Con eso, acordamos nuestros planes y nos acostamos. Fue un pequeño momento de normalidad y esperaba que fuera suficiente para mantenernos con los pies en la tierra en medio de tantos cambios. Llegamos a casa de mis padres alrededor del mediodía y, apenas entramos, nos recibió el aroma familiar de la comida casera. Mis padres estaban encantados de vernos y no tardaron en llevarnos a la mesa, la comida ya estaba lista. La conversación empezó ligera, lo típico de ponernos al día, contarles lo que habíamos estado haciendo y escuchar las novedades familiares de mis padres. Pero no pasó mucho tiempo antes de que se centraran en el nuevo trabajo de mi esposa. Mis padres siempre habían sido muy curiosos y, aunque sus preguntas venían desde el cariño, a veces podían ser demasiado insistentes. Tan pronto como preguntaron sobre su nuevo trabajo, noté un leve cambio en la expresión de mi esposa. Trataba de mantener una sonrisa,
pero me di cuenta de que no estaba del todo cómoda. Mis padres, sin embargo, no parecieron notarlo. Mi madre en especial era de las que seguía preguntando hasta obtener la respuesta que buscaba y, en cuanto notó que mi esposa estaba siendo un poco evasiva, eso solo aumentó su curiosidad. «Entonces, ¿qué es exactamente lo que haces ahí?», preguntó mi madre, entornando un poco los ojos con ese gesto que mostraba su genuino interés. Mi esposa dudó un segundo antes de dar una respuesta breve: «Estoy trabajando con clientes, asegurándome de que todo salga bien para ellos», dijo. Pero eso no fue suficiente para mi madre. «¿Qué clase de clientes y en qué exactamente los ayudas?», insistió. Mi esposa me lanzó una mirada, como pidiéndome ayuda, pero yo conocía a mi madre. Cuanto más intentáramos evitar sus preguntas, más insistiría. Eventualmente, mi esposa dijo que su amiga la había ayudado a conseguir el trabajo y que trabajaba junto a otras 2 chicas, asegurándose de que se atendieran las necesidades de los clientes. Mi padre intervino entonces, haciendo sus propias preguntas: «¿Entonces maneja solicitudes específicas?». Suena como un trabajo bastante interesante. Mi esposa esbozó una sonrisa educada y dijo: «Solo me aseguro de que todo lo que los clientes necesiten esté cubierto». Podía ver que trataba de mantener todo vago y las preguntas insistentes de mis padres no ayudaban. Quería intervenir, pero también sabía que mis padres no se quedarían tranquilos hasta que sintieran que tenían toda la información que querían. Así eran, y a veces era más fácil dejarlos hablar hasta que se cansaran. Después de lo que pareció una serie interminable de preguntas, mis padres parecieron finalmente satisfechos, al menos por el momento. Terminamos de comer y mi esposa logró cambiar el tema a otra cosa. Hablamos de eventos familiares que se acercaban y mis padres empezaron a contar anécdotas de cuando yo era niño. Fue como un alivio y pude ver a mi esposa relajándose visiblemente. Cuando terminamos de almorzar, les dimos las gracias a mis padres por la comida y nos dispusimos a volver a casa. De camino, eché un vistazo a mi esposa, que miraba por la ventana con expresión un tanto cansada. Decidí preguntarle directamente: «Te noté un poco incómoda allá atrás, ¿todo bien?». Ella suspiró y asintió. «Sí, solo que, en realidad no se supone que hable mucho sobre el trabajo. Es una regla de la empresa». Esa respuesta no me tranquilizó, pero no quise presionarla. «¿Por qué no?», pregunté, tratando de sonar neutral. Se encogió de hombros y dijo: «Así son las cosas. Quieren que mantengamos todo en privado». Cuando llegamos a casa, apenas tuvimos tiempo de acomodarnos antes de que nuestros amigos empezaran a llegar. Habíamos planeado esta reunión antes y parecía que todos estaban ansiosos por vernos. Al igual que mis padres, nuestros amigos estaban curiosos por saber del nuevo trabajo de mi esposa. Le preguntaron cómo le iba, cuáles eran sus responsabilidades y qué clase de clientes atendía. Pude ver que daba las mismas respuestas vagas que les había dado a mis padres: «Va bien, trabajo con un gran equipo». Mantuvo todo corto y simple. Después de un rato, la conversación cambió y pudimos relajarnos y disfrutar la velada con nuestros amigos. Compartimos algunas bebidas, nos reímos de historias viejas y simplemente disfrutamos la compañía. Fue una buena distracción de todo lo demás que tenía en la cabeza. A medida que la noche terminaba y nuestros amigos empezaban a irse, noté que mi esposa se veía un poco aliviada de que las preguntas hubieran terminado. Nos despedimos y, una vez a solas, ella soltó un largo suspiro. «Bueno, al menos ya pasó», dijo, esbozando una leve sonrisa. Yo asentí, coincidiendo. Había sido un día largo y sabía que estaba cansada. Mientras empezábamos a recoger, mencionó algo que me llamó la atención: «Sabes, creo que pronto recibiré mi primer sueldo, o por lo menos un adelanto. Será bueno volver a aportar algo de dinero». La miré y vi algo de emoción en sus ojos. Esperaba que ese trabajo resultara ser lo que ella quería y, por ahora, eso era suficiente. Después de todo lo que había pasado en los últimos días, mi esposa mencionó que se encontraría con su amiga después del trabajo. Pensé que le vendría bien pasar un rato para relajarse y ponerse al día, especialmente porque había estado muy ocupada. En cuanto a mí, un par de mis amigos me invitaron a tomar algo y me pareció una buena oportunidad para desconectar.
Acepté y fui a encontrarme con ellos en un bar local. Hacía tiempo que no nos juntábamos, así que fue agradable ponernos al día, compartir algunas risas y simplemente disfrutar la noche. Hablamos de todo tipo de cosas, trabajo, familia y los temas típicos de chicos. Eventualmente, uno de los muchachos sacó un tema que llamó la atención de todos. Oigan, ¿han escuchado de ese nuevo lugar en la ciudad? Supuestamente es un sitio donde la gente puede, ya saben, tener algo de intimidad a través de un agujero en la pared, de forma anónima. Lo dijo eligiendo cuidadosamente sus palabras. No tardamos en entender a qué se refería. ¿Te refieres a un club secreto o algo así?, preguntó uno de los chicos, alzando una ceja. Él asintió y todos nos intercambiamos miradas. Quedaba claro el tipo de lugar del que hablaba, algo turbio, como un local clandestino donde los hombres podían, en fin, hacer lo que quisieran con mujeres a través de un agujero en la pared, sin interacción personal. Otro amigo intervino, curioso de cómo había escuchado algo así. ¿Y de dónde sacaste esa información?, le preguntó, medio divertido, medio escéptico. Un colega me contó de eso, respondió, encogiéndose de hombros. Dijo que es para gente que no puede arreglárselas en sus propias relaciones, ya saben a lo que me refiero. Empezaron a reír y a hacer bromas, diciendo que ninguno de nosotros necesitaba algo así. Era solo plática de hombres, una forma de matar el tiempo y echarse unas risas. Pero a mí el tema me dejó inquieto. La idea de que existiera un lugar así en nuestra ciudad me parecía de mal gusto. Después de un rato, pasamos a otros temas y terminamos nuestras bebidas antes de regresar a casa. Me despedí y manejé hasta mi casa, pensando en lo que habían dicho mis amigos. Cuando llegué, mi esposa estaba ahí y le conté un poco sobre la conversación. Frunció el ceño, claramente asqueada por la idea. Es horrible, dijo, meneando la cabeza. Esos lugares son degradantes, especialmente para las mujeres involucradas. Aunque me ofrecieran $1.000.000, jamás pisaría un lugar así. Asentí, completamente de acuerdo con ella. Claro que no lo harías, dije mirándola. No podría soportar estar casado con alguien involucrada en algo así. Me dio una sonrisa tranquilizadora y pude ver que estábamos en la misma sintonía al respecto. Fue bueno saber que compartíamos los mismos valores. Ambos sabíamos qué clase de vida queríamos y ciertamente no implicaba nada parecido a lo que mis amigos habían mencionado. La conversación se puso seria por un momento, pero noté que ella quería cambiar de tema y dejar atrás ese asunto desagradable. Tras un breve silencio, mencionó algo distinto. Por cierto, dijo con tono más ligero. Ya que mi amiga y yo nos conocemos desde hace tanto, decidimos hacernos tatuajes iguales. Eso sí que no lo esperaba. ¿Tatuajes iguales, de verdad?, pregunté alzando una ceja. Ella asintió, algo emocionada. Sí, pensamos que sería divertido. Algo pequeño, solo como recordatorio de nuestra amistad. Pude notar que la idea le hacía ilusión y no quise restarle entusiasmo. No era algo que yo hubiera imaginado, pero parecía importante para ella. Luego me miró, con los ojos llenos de esperanza. ¿Vendrías conmigo? O sea, para apoyarme mientras me lo hago. No era una petición muy grande y pude ver que era importante para ella. Dudé un momento, pensando al respecto. Realmente no me interesaban los tatuajes, pero si la hacía feliz, no veía razón para negarme. Claro, le dije, esbozando una leve sonrisa. Iré contigo. Ella pareció aliviada y su sonrisa se hizo más grande. Al día siguiente fuimos al estudio de tatuajes. Mi esposa y su amiga llevaban tiempo hablando de hacerse tatuajes a juego y hoy era el día en que finalmente se decidieron. Al entrar, se escuchaba el típico zumbido de las máquinas de tatuar y un ligero olor a antiséptico. Ellas pasaron un buen rato eligiendo el diseño, algo pequeño y único que simbolizara su amistad. Tras discutirlo un poco, se decidieron por un diseño que las dos parecían entusiasmadas. Yo no era muy afín a los tatuajes, pero veía la emoción en la cara de mi esposa y me alegraba estar ahí para apoyarla. Una vez que eligieron el diseño, cada una se turnó para tatuárselo. Mientras su amiga estaba en la silla, mi esposa y yo esperamos.
Me pareció buen momento para preguntar cómo iban las cosas en el trabajo de su amiga. Entonces, ¿cómo va todo con el nuevo empleo?, pregunté, intentando hacer conversación mientras esperábamos. Su amiga levantó la vista del teléfono y sonrió. Oh, todo va genial. Tu esposa lo está haciendo increíble. Podría ser la empleada del mes pronto, a este ritmo, dijo, guiñándole un ojo a mi esposa. La miré, notando que se veía un poco apenada pero complacida con el cumplido. Cuando le tocó el turno a mi esposa, me senté a su lado, sosteniéndole la mano para darle ánimo. Ella se veía tranquila y serena mientras el tatuador trabajaba. Aproveché para preguntarle un poco más sobre su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que haces ahí otra vez? Ella sonrió, mirándome mientras sentía el zumbido de la aguja contra su piel. Cumplimos deseos, sobre todo para hombres, dijo. En realidad es una idea bastante interesante. Los chicos llegan, nos dicen lo que quieren y nosotras les ayudamos a hacerlo realidad. Asentí, pero no podía dejar de sentir confusión. Parecía que cada vez que explicaba su trabajo salía algún detalle nuevo. Interesante, dije, guardándome mis dudas. No quería arruinar su ánimo, especialmente cuando estaba tan contenta con su nuevo tatuaje. Tras terminar, pagamos, agradecimos al tatuador y salimos del local. Mi esposa y su amiga estaban de muy buen humor, riendo y bromeando sobre sus nuevos tatuajes a juego. Ya en el coche, no podía dejar de pensar en lo que ella había dicho. Me sonaba vago y no sabía explicar bien qué me incomodaba de ello, pero al verla tan feliz, decidí aparcar esos pensamientos. Había trabajado duro y se merecía algo que la hiciera sonreír. Llevamos a su amiga a su casa y luego regresamos a la nuestra. Al llegar, mi esposa arrojó el bolso en el sofá y fue al baño a lavarse las manos. Justo cuando se alejaba, su teléfono empezó a sonar. Me gritó para que se lo pasara, y al levantar su bolso para buscarlo, noté un frasco pequeño de pastillas dentro. Eran pastillas anticonceptivas. Me quedé un segundo parado, sin saber qué pensar. Cuando volvió, le di el teléfono y lo contestó rápidamente, alejándose para hablar con la persona al otro lado. Después de colgar, decidí preguntarle, oye, vi esas pastillas en tu bolso, ¿qué pasa con eso? Ella me miró, un poco sorprendida y luego suspiró. Lo siento, no lo mencioné antes, dijo. Solo me cansé de usar condones. En realidad pensaba contártelo esta noche. Hemos estado juntos tanto tiempo y pensé que era hora de probar algo distinto. Sé que no te interesa hacerte la vasectomía, así que pensé que esto podría ser una buena opción. Escuché su explicación y tenía sentido. Continuó, no quería mantenerlo en secreto, solo esperaba el momento adecuado para decírtelo. Sé que es un cambio, pero pensé que podría ser algo que intentáramos. Asentí, pensándolo. Tenía razón, habíamos estado juntos mucho tiempo y tal vez era hora de cambiar un poco las cosas. Veía que intentaba genuinamente mejorar la situación para los dos y aprecié que tomara la iniciativa. Está bien, dije al fin, dándole una sonrisa tranquilizadora. Me parece bien, la verdad estoy a favor de cualquier cosa que lo haga más fácil para nosotros. Ella pareció aliviada y vi cómo se relajaban sus hombros. Gracias por entender, dijo en voz baja. Me acerqué y le di un abrazo rápido. Claro, respondí. Solo soy feliz si tú lo eres. Y con eso, se acabó la conversación. Ella parecía satisfecha y sentí que estábamos en la misma sintonía. Un día, uno de mis amigos mencionó algo que me tomó por sorpresa. Habló del nuevo tatuaje de mi esposa. ¿Sabes ese tatuaje que se hizo tu esposa?, me dijo con tono casual, pero con un matiz extraño. Bueno, hay un tipo que conozco que tiene problemas con las mujeres y dice que vio un tatuaje igual en ese lugar de la ciudad. Lo miré, confundido. ¿Qué quieres decir? ¿En qué lugar?, pregunté, ya sintiendo que se me agotaba la paciencia. Él se inclinó un poco, bajando la voz. Ya sabes, ese sitio turbio que te comenté. Dice que lo vio en la pierna de una mujer allí. Sentí un nudo en el estómago mientras intentaba asimilar lo que me decía. No estaba seguro de qué pensar. Un tatuaje como el de mi esposa, en ese tipo de lugar.
No tenía sentido. Quería hacerme el desentendido, pero algo en su tono me ponía nervioso. Al día siguiente, mi teléfono sonó. Era el mismo amigo, diciendo que podía explicarme todo si estaba dispuesto a reunirme con él, incluso se ofrecía a mostrarme el lugar si quería. Sabía que no podía ignorarlo, no con esa duda que ahora me rondaba la cabeza. Acordamos vernos en un bar más tarde esa noche para que pudiera explicarme. Cuando llegué al bar, él ya estaba ahí, sentado con una extraña sonrisa en la cara. Había algo en su expresión que me irritó. Me senté y, antes de que pudiera decir nada, él habló: muy bien, aquí está el trato, me das $200 y te digo exactamente dónde está ese lugar. Me quedé pasmado. ¿Hablas en serio?, pregunté, apenas conteniendo mi frustración. Lo fulminé con la mirada, sintiendo cómo se me encendía la ira. ¿Quién demonios te crees que eres? ¿Piensas extorsionarme? Él alzó las manos en señal de defensa, dándose cuenta de que se había pasado de la raya. Está bien, dijo rápidamente, intentando calmar la situación. No hay por qué enojarse. Te enseñaré el lugar, ¿de acuerdo? Tranquilo. Seguí mirándolo fijamente mientras sacaba su teléfono para mostrarme un mapa con una ubicación marcada. Aquí es, señaló. Es uno de esos sitios, ya sabes, donde los hombres pueden hacer lo suyo a través de la pared de forma anónima. Dicen que las mujeres de ahí ganan buen dinero. Toda la situación me revolvía el estómago, pero necesitaba saber. Asentí y salimos del bar, dirigiéndonos hacia la dirección que me había mostrado. El trayecto fue tenso y no dije mucho, mi mente dando vueltas tratando de comprender lo que estaba pasando. Cuando por fin llegamos, el lugar se veía tan turbio como lo había imaginado. Estaba escondido en una parte poco concurrida de la ciudad, con una puerta discreta y sin ninguna señal obvia. Bajamos del coche y respiré hondo para intentar calmarme. Mi amigo iba delante y entramos. Allí, sentada en la recepción, estaba la amiga de mi esposa. La mirada de sorpresa en su cara al verme lo dijo todo. Me acerqué, con el semblante serio. ¿Dónde está mi esposa?, pregunté con voz baja pero firme. Ella parpadeó, obviamente nerviosa. Ella no está aquí, dijo rápidamente. Trabaja en el departamento de servicios al cliente, no aquí. Entorné los ojos, sin convencerme del todo. La aparté a un lado y avancé por el lugar. El ambiente era justo lo que temía: luces tenues, ruidos extraños y un aire de secretismo. Sentía un nudo en el estómago, pero seguí avanzando. Cruzamos un pasillo y vi la instalación que me había descrito mi amigo: pequeñas habitaciones con paredes que tenían aberturas, ese tipo de sitio donde la privacidad era la clave. Me parecía repulsivo y odiaba cada segundo de estar ahí, pero no vi rastro de mi esposa. Mi amigo me siguió con una mirada soberbia en la cara. ¿Ves? No me lo inventaba, dijo, con voz de arrogancia y satisfacción. Lo fulminé con la mirada y mi paciencia se agotó. No quería oír ni una palabra más de él. Ya había visto suficiente, el lugar era exactamente lo que había descrito, pero por suerte no había señales de mi esposa. Lo empujé, con mi frustración al borde. Vámonos de aquí, dije, con desprecio. Él se encogió de hombros, manteniendo esa sonrisa irritante. Te lo dije, murmuró entre dientes, pero no me importó. Me abrí paso hasta la salida. Llegué al coche y sentí cómo hervía mi rabia. Mi amigo intentó hacer algún chiste, pero no estaba de humor. Cállate, le solté, abriendo la puerta. Me metí y cerré de un portazo, encendiendo el motor. Ni siquiera esperé a que él se acomodara por completo antes de arrancar. Necesitaba aclarar mi cabeza, pensar en lo que significaba todo esto. Pero había algo claro: no dejaría que él ni nadie se interpusiera en mi camino. Conduje de regreso a casa, dejando atrás ese lugar y toda su podredumbre. Cuando llegué, mi esposa estaba ahí esperándome. Debió de ver mi expresión porque enseguida preguntó qué quería saber. Su tono era cauteloso y pude notar que esperaba algo. Decidí no andarme con rodeos, ya sé lo del lugar, dije, intentando mantener la voz firme. Ella se quedó callada un momento, luego asintió.
Sí, trabajo ahí, admitió con el rostro serio. Pero estoy en el departamento de servicios al cliente, no en lo que tú piensas. Continuó, su voz tornándose defensiva, por eso no quería decírtelo. Y, sinceramente, ¿qué importa dónde trabajo? Traté de mantener la calma. Asentí, actuando como si aceptara su explicación. De acuerdo, dije con voz neutra. Pero en mi mente se encendían todas las alarmas. Algo no terminaba de cuadrar. La forma en que hablaba, su reacción inmediata a justificarse, todo parecía ensayado, como si hubiera estado preparándose para esta conversación. Después de nuestra charla, tomó su teléfono y empezó a escribir con urgencia. La observé de reojo, intentando que no notara mi interés. Era evidente que enviaba mensajes a alguien con apremio, y eso me revolvió el estómago. Sentía cada vez más que me ocultaba algo. Esa noche nos fuimos a la cama, pero no pude dormir. Me quedé mirando el techo, con la mente a mil. Necesitaba saber la verdad. Esperé hasta que ella se durmió, su respiración ya lenta y estable, antes de acercarme con cuidado a su lado de la cama. Agarré su teléfono con el mayor sigilo posible, pero al presionar el botón, la pantalla se iluminó mostrándome la pantalla de bloqueo. Un código que no conocía. Suspiré, dejándolo de nuevo en su lugar con cuidado. Ella nunca antes había usado código. Solo eso ya me decía que algo había cambiado. Bajé las escaleras con cuidado de no despertarla. En el armario teníamos un viejo teléfono casi inservible, con la pantalla rota y que respondía con lentitud. Lo encendí y esperé, tardó un buen rato en iniciar. Una vez encendido, busqué las aplicaciones antiguas con la esperanza de que su información de cuenta siguiera ahí. Para mi sorpresa, todavía estaba registrada. Abrí la aplicación de mensajes, con el corazón acelerado mientras revisaba las conversaciones. Lo que encontré me dejó helado. Había mensajes entre ella y su amiga, la misma amiga que trabajaba en ese lugar. Hablaban de cómo se había tomado unos días libres específicamente para que, si yo empezaba a sospechar, no la encontrara al ir a buscarla. Leí todo, sintiéndome aturdido. Estaba planeado. Sabía que quizá iría a buscarla y había tomado medidas para asegurar que no la descubriera. La comprensión cayó sobre mí como un balde de agua fría. Me había estado mintiendo, encubriéndose y usando a su amiga para ayudarla. Cerré la aplicación y me quedé un momento allí, sintiendo una mezcla de rabia, traición y una extraña calma. Como si todo cobrara sentido de repente. Guardé el teléfono viejo en su sitio. Ya sabía lo que tenía que hacer. Esto no tenía vuelta atrás, la confianza se había roto. Volví a la habitación y me metí en la cama con cuidado, junto a ella, como si nada. Se movió un poco, pero no se despertó. Me quedé mirando el techo en la penumbra, con una extraña sensación de desconexión. La mujer que tenía al lado no era la que yo creía conocer. La había amado y confiado en ella, y me había traicionado de la peor forma. Pero no iba a dejar que eso me destruyera. Tenía un plan y pensaba llevarlo a cabo. A la mañana siguiente, mi esposa se levantó y siguió su rutina de siempre. Mientras se preparaba, mencionó que iría al trabajo. Asentí, observándola en silencio. En cuanto salió por la puerta, sentí un alivio extraño. Tenía cosas que hacer y necesitaba que ella no estuviera. En cuanto se fue, agarré mi teléfono y llamé a un abogado. Necesitaba iniciar el trámite de divorcio y quería tener todo listo, sin que ella lo supiera. Le conté mi situación y entendió la necesidad de discreción. Me aseguró que empezaría a redactar los documentos y mantendría todo confidencial hasta que estuviera listo para avanzar. Se sentía irreal, pero era algo que había que hacer. No pensaba quedarme en un matrimonio construido sobre mentiras. Terminé la llamada y me centré en nuestras finanzas. Quería asegurarme de proteger lo mío antes de que se complicara la situación. Empecé transfiriendo mis ahorros personales a una cuenta a la que mi esposa no tuviera acceso, en la cuenta de mis padres. Hice la transferencia con cuidado, asegurándome de que no hubiera forma de rastrearla o revertirla. Tenía que proteger mi dinero de cualquier intento de ella por tomarlo, especialmente considerando lo que había descubierto.
Una vez que transferí el dinero, sentí algo de calma al saber que mis ahorros estaban a salvo, pero no había terminado. Había más cosas que debía manejar antes de sentirme completamente preparado. Revisé la casa, buscando cualquier otra cosa de valor, algo que ella pudiera estar escondiendo. Fue durante esa búsqueda que me topé con algo inesperado. Detrás del armario, metido en el bolsillo de un abrigo viejo, había una gran cantidad de dinero en efectivo. Lo saqué y me quedé mirando el fajo de billetes, incrédulo. Era una suma considerable y no tenía idea de por qué lo guardaba allí. Supuse que podría ser parte de su salario, dinero del que no me había dicho nada y que guardaba para ella. Me invadió una ola de ira y decepción. Incluso las finanzas parecían formar parte de su red de mentiras. Sabía qué tenía que hacer. Cogí el dinero y decidí esconderlo en un lugar donde no lo encontraría. Fui al garaje y lo oculté, asegurándome de que estuviera bien escondido. Si ella creía que podía engañarme y quedarse con cosas a mis espaldas, estaba muy equivocada. No iba a permitir que se saliera con la suya. Una vez asegurado el dinero, tomé un momento para serenarme. Era mucho que asimilar, pero sabía que debía mantenerme enfocado. No había espacio para errores. Esa misma tarde llamé a mis padres y les conté lo que sucedía, preparándolos por si las cosas se ponían tensas. Les conté también acerca de la transferencia de dinero a su cuenta y les pedí que, bajo ninguna circunstancia, lo tocaran. Ellos me apoyaron como siempre y prometieron ayudar en lo que pudieran. Saber que estaban de mi lado me dio consuelo, algo que necesitaba en ese momento. El día se hizo eterno, cada minuto parecía una hora mientras esperaba a que mi esposa regresara. Cuando por fin llegó, escuché su coche en la entrada y sentí una mezcla de nervios y determinación. Me había pasado el día haciendo planes sin que ella supiera nada. Entró, me sonrió un poco y me preguntó qué tal había estado mi día. Le devolví la sonrisa, intentando sonar calmado. Bien, dije, intentando parecer casual. ¿Y el tuyo? Ella parecía cansada, pero me dio una breve respuesta, diciendo que había sido un día largo. Asentí y le di un poco de simpatía, sin preguntar demasiados detalles. No quería que sospechara nada, al menos no todavía. La vi dirigirse al dormitorio, sus hombros caídos por el cansancio. La seguí, hablándole de cosas triviales para mantener la fachada de normalidad. Finalmente se acostó, aparentemente sin sospechar nada de lo que había estado haciendo. Pasaron unas semanas y los papeles del divorcio estuvieron listos. Los recogí en la oficina del abogado y los escondí en el garaje, donde no los vería. Esa misma noche revisé el teléfono viejo de nuevo, para ver si había novedades. Efectivamente, vi que sus días de descanso habían terminado y que tenía que volver a trabajar al día siguiente. Esa era mi oportunidad. Necesitaba atraparla con las manos en la masa y terminar con esta farsa de una vez por todas. Al día siguiente, mi esposa mencionó con normalidad que iría a casa de su amiga para ponerse al día. Mantuve mi expresión serena, como si no pasara nada. En cuanto salió, agarré los papeles del divorcio y salí también. La seguí a distancia, procurando no acercarme demasiado para que no me notara. Tras un rato, vi que su coche se detenía en el mismo edificio al que había ido con mi amigo. Ese con las actividades clandestinas. Se bajó y entró. Aparqué mi coche a la vuelta de la esquina y esperé, sabiendo que si entraba justo después, sería demasiado obvio. Observé la entrada, contando los minutos. 30 minutos después, salí del coche y caminé hacia el edificio con el corazón a punto de salírseme del pecho. Pero estaba decidido a seguir hasta el final. Abrí la puerta y entré, notando de inmediato las luces tenues y la misma atmósfera inquietante de antes. En cuanto crucé la entrada, su amiga se puso de pie tras el mostrador, claramente sorprendida de verme. «Estamos cerrando», dijo con un tono demasiado agudo. «No deberías estar aquí». La ignoré, mirando a mi alrededor. «¿Dónde está ella?», pregunté con voz fría y directa. Se interpuso en mi camino, intentando bloquearme. «No deberías estar aquí», repitió, esta vez añadiendo, «especialmente considerando que estás casado, ¿cómo se te ocurre venir a un lugar así?».
No tenía tiempo para sus juegos. La empujé a un lado, no con violencia, pero sí con la firmeza suficiente para que entendiera que no me detendría. Tropezó, mirándome con una mezcla de sorpresa y miedo. Seguí avanzando por el pasillo, guiado por las luces tenues, hasta llegar al área donde sabía que sucedía todo. Al doblar la esquina, vi exactamente lo que temía. Había una larga fila de hombres esperando, con intenciones evidentes. Sentí el estómago revuelto, pero me obligué a seguir buscando con la mirada a mi esposa. Y entonces la vi, un par de piernas que salían por una de las aberturas en la pared. Y en el tobillo, el tatuaje inconfundible que se había hecho con su amiga. El corazón se me hundió y un escalofrío de furia helada me recorrió el cuerpo. Me abrí paso entre la fila, ignorando las protestas y las miradas airadas de los hombres que esperaban. Intentaron empujarme, pero no me importó, yo era más fuerte y mi rabia me impulsaba. Necesitaba llegar a ella, terminar con esto de una vez. Finalmente llegué a la abertura y pude ver con claridad el tatuaje, la prueba de todo lo que había sospechado. Saqué de mi chaqueta los papeles del divorcio, con las manos temblando un poco, no por miedo, sino por la intensidad del momento. Sin dudar, los metí por la abertura y los dejé caer a sus pies del otro lado. No dije ni una palabra. Ya no había nada que decir. Ella había hecho sus elecciones y yo estaba haciendo las mías. Con eso, me di la vuelta y empecé a irme. Los hombres de la fila me miraban, algunos enfadados, otros confundidos. Los ignoré a todos, mi única meta era salir de ese lugar. Me abrí paso sin importar el revuelo. Solo quería irme, lejos de la suciedad y la traición que me rodeaban. Salí al estacionamiento, subí a mi coche y arranqué. Conduje de regreso a casa, dejando atrás todo, las mentiras, el engaño y a la mujer que me había traicionado de la peor forma. Cuando llegué a casa esa noche, ya no fingí. Estaba cansado de actuar como el esposo comprensivo. Fui directo a nuestra habitación y agarré una maleta, empezando a meter sus cosas, ropa, zapatos, todo lo que fuera de ella. Sin pensarlo, lo eché todo a la maleta. Justo había terminado de guardar la mayoría cuando escuché su coche en la entrada. Entró en la casa, furiosa. Se notaba por su postura y el color en sus mejillas. ¿Qué crees que estás haciendo?, gritó. No tenías derecho a meterte, ni derecho a estar ahí. La miré con frialdad. Tenía todo el derecho, dije. Soy tu esposo, o al menos lo era. Tú tomaste tus decisiones, ahora yo tomo las mías. Ella negó con la cabeza, con los ojos llenos de rabia. No acepto el divorcio, escupió, la voz temblándole. No puedes decidir esto tú solo. No me inmuté. No necesito que estés de acuerdo, respondí con voz helada. Va a pasar, te guste o no. Te vas de aquí. Tomé la maleta y caminé hacia la puerta. Ella me siguió, gritando, no puedes hacer esto. La ignoré, salí y me dirigí hacia el contenedor de basura al costado de la casa. Abrí la tapa y empecé a arrojar sus cosas ahí, una por una. Vi cómo su cara se retorcía de rabia y entonces noté que se acercaba a la cocina, donde tomó un cuchillo y me lo apuntó, la mano temblándole. Te estás equivocando mucho, dijo con voz ronca. Será mejor que pares ahora mismo o te vas a arrepentir. Por un instante, el tiempo pareció ir más lento. La miré detenidamente y solo sentí un vacío frío. Di un paso al frente y mi voz sonó firme, baja el cuchillo, dije, sin dejar espacio a discusión. Ella dudó, pero no retrocedió. Supe que tenía que actuar rápido. Me abalancé, agarrándole la muñeca y torciéndola lo suficiente para que soltara el cuchillo. Forcejeó, pero mantuve mi agarre firme, sin lastimarla pero sin soltarla. La empujé hacia el pasillo trasero, donde estaba el armario de almacenamiento. Ella gritaba, soltando insultos, pero no me importaba. Abrí la puerta, la metí adentro y la cerré, echando la llave. Pude oírla golpeando la puerta y gritando, pero lo bloqueé de mi mente. Necesitaba acabar con esto y evitar que se lastimara o me lastimara más. Saqué mi teléfono y llamé a la policía, explicando la situación con la mayor calma posible.
Llegaron poco después, se la llevaron mientras ella seguía gritando y forcejeando. Observé en silencio cómo la sentaban en la parte trasera del coche y se la llevaban. En las semanas siguientes, el proceso de divorcio avanzó sorprendentemente rápido. Las pruebas que había reunido, junto con su comportamiento, demostraban que no había nada que salvar en este matrimonio. Ella no lo impugnó y, al poco tiempo, los papeles estuvieron firmados y todo se terminó. No enfrentó mayores consecuencias por lo que hizo, pero me bastaba con librarme de ella. No buscaba venganza, solo quería que saliera de mi vida para siempre. Unas semanas después de que todo se finalizara, apareció en mi puerta. Su actitud era totalmente distinta, ya no había rabia ni desafío, sino un aire de pena. Tenía los ojos rojos de tanto llorar y me suplicó que la tomara de vuelta, diciendo que después de lo que pasó, había perdido su empleo y no encontraba otro. Prometió que las cosas serían diferentes, que cambiaría. La escuché, pero no sentí nada. No había vuelta atrás y se lo dije. Le había dado todas las oportunidades y las había tirado a la basura. Después de rechazarla, intentó contactar a mis padres, con la esperanza de que ellos me convencieran de volver con ella. Pero mis padres lo sabían todo y no se pusieron de su lado. Le dijeron que se marchara, que no regresara, y eso fue todo. Se fue de mi vida y no había parte de mí que la quisiera de vuelta. Finalmente había cerrado ese capítulo y estaba listo para seguir adelante sin ella y sin las mentiras que casi me destruyen.